Buen día a todos. Creo que anoche les mandé una invitación para las 4:30 de la madrugada y creo que me confundí. Llegué muy tarde a mi casa y cansado. Por eso es que la primera invitación no estaba bien. ¿Qué pasó? Ya no quieren mostrarme sus caras.
Recording in progress. Bien, hoy vamos a ver entonces las articulaciones. Ustedes saben que hay varias articulaciones en la cadera. Una es la articulación que existe entre el sacro y el hueso coxal, que es la articulación sacroiliaca, ¿no? Y después hay la articulación coxofemoral. La articulación sacroiliaca está muy bien reforzada, como ustedes pueden ver en esta figura. Hay ligamentos por la parte de adelante. Ustedes pueden ver que hay ligamentos entre el sacro y el ilion, la parte del ilion del coxal, que se llaman ligamentos sacroiliacos anteriores, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay un ligamento que se llama el ligamento iliolumbar, que se encuentra en la parte superior. Ligamentos sacroiliacos anteriores y ligamento iliolumbar. En la parte posterior, miren ustedes, tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores y dos ligamentos importantes, que uno es el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacrotuberoso, ¿sí?, viene desde la parte posterior, desde la cresta ilíaca y el sacro, hasta la tuberosidad del coxal. Por eso se llama el ligamento sacrotuberoso. Es un ligamento muy importante, este sacrotuberoso. Y el otro es el ligamento sacroespinoso, que viene desde el sacro hasta la espina ciática. Y ustedes vean cómo los dos ligamentos, el sacrotuberoso y el sacroespinoso, van a formar unos agujeros, el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor, ¿sí? Entonces, en la parte posterior tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, tenemos el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso, y gracias a estos ligamentos vamos a tener pues las escotaduras ciática mayor y ciática menor se convierten en agujero ciático mayor y agujero ciático menor. ¿Ya? Cuando veamos vasos y nervios, vamos a ver que muchos vasos, nervios e incluso músculos atraviesan los agujeros sacrociáticos mayores y sacrociáticos menores. Ciático mayor, ciático menor, si ustedes quieren. Entonces, por adelante tenemos en la articulación esta, el ligamento, o los ligamentos, perdón, sacroiliacos anteriores y el ligamento iliolumbar. Y miren ustedes que están pues reforzando muy bien la parte anterior. Y por atrás ustedes ven los ligamentos sacroiliacos posteriores, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, que convierte la escotadura ciática mayor y ciática menor en agujero ciático mayor y agujero ciático menor. Obviamente, obviamente que esta articulación está reforzada por una cápsula articular, como todas las articulaciones móviles, ¿no es así? Así que está por demás decirles eso. Sí, y estos ligamentos refuerzan la articulación. ¿Ya? Eso es en cuanto a la articulación sacroiliaca. Luego tenemos la articulación entre la articulación coxofemoral, ¿no? Que es muy importante. Ustedes pueden ver varios ligamentos que van a reforzar esta articulación. Por ejemplo, el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral. Está por demás decirles que esta articulación también es una articulación móvil,
es una articulación que tiene una cápsula bastante importante, tiene su membrana sinovial, tiene su cápsula articular, etcétera, ¿no? Y tiene su disco interarticular, mejor dicho. Entonces, encima de la cápsula articular están estos ligamentos que les estoy mostrando. El ilio femoral, como ustedes están viendo, pues toda la línea intertrochanteria anterior y toda la cresta intertrochanteria posterior van a ser abarcados por estos ligamentos que vienen hacia arriba y rodean prácticamente la articulación, ¿no? Ligamento iliofemoral, ligamento pubofemoral, ligamento isquiofemoral, son ligamentos que van a reforzar. Por si acaso, la articulación sacroiliaca, o perdón, la articulación coxofemoral, es una articulación enartrósica, igual que la del hombro. Es una articulación enartrósica que permite pues todos los movimientos, ¿no? Flexión, extensión, rotación externa, rotación interna, abducción, aducción y circunducción. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta esto. Esperen. Tenía que sonarme la nariz. Bueno, entonces ahí está el complejo ligamentario que tenemos tanto en la cadera, ¿sí? Sacroiliaco y coxofemoral. Bueno, pues y como les decía, esta es una enartrosis que permite todos los movimientos que existen. La cápsula articular que tiene esta articulación es muy importante porque para que se luxe, para que se salga la cabeza del fémur de su lugar, tiene que haber un trauma muy importante. Tiene que haber un trauma muy importante. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que es una articulación muy importante. Ustedes pueden ver ahí la cavidad acetabular. Ustedes pueden ver ahí cómo existe una pestaña que rodea toda la cavidad acetabular. Y miren ustedes en la parte interna. En la parte interna ustedes van a ver que además existe otro ligamento que se llama el ligamento de la cabeza del fémur, que parte de la cavidad acetabular, de la parte inferior, y viene hasta la fosita de la cabeza del fémur. Este ligamento, el ligamento de la cabeza del fémur, va a reforzar aún más, esta articulación, ¿ok? Se llama el ligamento de la cabeza del fémur. Miren ustedes, ahí ustedes tienen una pestaña que está reforzando la cavidad acetabular y fíjense por fuera está la cápsula articular, ¿ok? No se olviden de este ligamento de la cabeza femoral. Entonces, por fuera de la cápsula existen los otros ligamentos que les he mencionado, el ilio femoral, el isquio femoral, etcétera. ¿No es así? Ahí ustedes tienen debajo de la cápsula articular la membrana sinovial que la han podido dibujar, ¿sí? Y pues encima de esta membrana sinovial vamos a tener a la cápsula articular, ¿ok? Tanto por adelante como por atrás. Entonces, la articulación coxofemoral es una articulación
muy importante. Miren la cavidad acetabular o acetábulo, ¿no? El acetábulo tiene una cavidad muy importante donde encaja la cabeza del fémur y hay una fosita acetabular en el fondo, ¿sí? Y además ahí está el ligamento de la cabeza del fémur, ¿no? Muy, muy importante, ¿ya? Hay dos arterias que van a irrigar esta cabeza del fémur, que son muy importantes, ¿sí? Una es que son las dos son ramas de la femoral profunda. Una es la circunfleja femoral lateral y otra es la circunfleja femoral medial, ¿ya? Circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral. Muchas veces cuando hay fractura de la cabeza del fémur en los viejos, se produce necrosis de la cabeza del fémur. Y por eso es que cuando un viejito se fractura el fémur, la epífisis superior, los ortopedistas hoy día prefieren poner una prótesis inmediatamente, porque pues en la antigüedad, cuando había una fractura de la cabeza del fémur, los enyesaban a los viejos, les ponían un yeso desde el ombligo hasta el muslo y solamente abrían un boquete en la parte de la uretra y de la región anal para que puedan orinar y hacer sus necesidades. Y los tenían recostados durante 2, 3 meses. Los viejos morían por las complicaciones, por las neumonías hipostáticas que produce estar recostado tanto tiempo. En cambio, ahora, cuando un viejo se fractura el fémur, lo operan inmediatamente, le ponen una prótesis y al segundo o tercer día ya lo paran para evitar las complicaciones. Eh, entonces, en esta articulación es importante mencionar las arterias que van a irrigar esta región. No se olviden, la arteria circunfleja femoral lateral, ustedes pueden verla ahí claramente, y la circunfleja femoral medial, ahí están viendo ustedes, ¿no? Ahí en la parte posterior. Y vean ustedes en este dibujo como estas arterias, la circunfleja femoral lateral y medial, vienen a irrigar pues la articulación y sobre todo la cabeza del fémur. ¿Ya? Entonces, entonces el fémur tiene una muy buena protección ligamentaria, pero a eso vamos a sumar los músculos que tenemos en esta región, los músculos posteriores, los músculos anteriores, que son músculos que pues de alguna manera vienen a insertarse en el trocánter mayor, en el trocánter menor, y pues van a reforzar, así como se acuerdan en la articulación del hombro teníamos músculos alrededor de la articulación del hombro, ¿no? Igual de esta manera, igual acá en esta articulación tenemos una musculatura vasta, los músculos posteriores y los músculos internos que van a venir a insertarse al trocánter mayor, al trocánter menor y pues van a reforzar. Por eso que les decía que uh, la luxación de la cabeza del fémur es posible, pero tiene que ser un trauma demasiado importante. ¿Ok? Entonces, ya saben. Esta es la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla está formada por la articulación femorotibial, por la articulación tibio-peronea superior
y por la articulación, como ustedes están viendo, del fémur con la rótula, ¿ya? Fémur rotuliano. Ustedes ven ahí los elementos que están involucrando en esta articulación. No se olviden el cóndilo lateral del fémur, el cóndilo medial, una carilla articular al medio para la rótula. En la tibia también tenemos dos cóndilos y encima de estos cóndilos tenemos unos platillos que se llaman los platillos tibiales, ¿sí? Al medio de estos platillos tenemos una cresta o eminencia, si quieren, intercondilia, muy importante, porque por delante de esta eminencia o cresta intercondilia se están insertando los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿sí? Y por otro lado, la articulación de la rodilla está formada por la articulación entre la tibia y el peroneo, la articulación tibio-peronea superior. Estas son las articulaciones que conforman la rodilla, vista por adelante, vista por atrás. Ahí pueden ver el cóndilo lateral del fémur, el cóndilo medial, la fosita intercondilia. En la tibia pueden ver también el cóndilo lateral, el cóndilo medial, los platos tibiales, lateral y medial, esta cresta intercondilia o eminencia intercondilia, el territorio anterior que está anterior a esta eminencia y posterior a la eminencia, donde se van a insertar, como les digo, ligamentos tremendamente importantes para la rodilla, que son los ligamentos cruzados. ¿Ya? Entonces, la rodilla tiene también sus discos interarticulares muy importantes o cartílagos interarticulares. La rodilla, sí, Carolina, ¿qué quieres decir? Doctor, disculpe, ¿será que puede repetir las articulaciones de la rodilla? Por favor. La articulación de la rodilla está formada entre el fémur y la tibia. Perdón. La articulación femorotibial, ¿ya? Por un lado, la articulación tibio-peronea superior y la articulación femororotuliana. Y además los elementos. No se olviden que les decía, en este espacio hay unos discos interarticulares, unos discos interarticulares muy importantes que rellenan este espacio, que en el caso de la rodilla se llaman meniscos, que ya les voy a estar mostrando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el complejo ligamentario? El complejo ligamentario de la rodilla. Miren ustedes, aquí están viendo en la parte posterior, aquí en la parte posterior están viendo el ligamento popliteo oblicuo. El ligamento popliteo oblicuo, esta fosa en la parte posterior de la rodilla, se llama la fosa poplitea. La fosa poplitea, ¿ya? La parte posterior. Ustedes pueden tocarse la fosa poplitea detrás de la rodilla. Entonces, en la fosa poplitea hay un ligamento muy interesante y muy importante que se llama el ligamento popliteo oblicuo. Miren ustedes cómo abarca ambos huesos y es un ligamento que tiene una dirección oblicua. ¿No es así? Luego tenemos en la parte lateral el ligamento colateral peroneo. Enseguida les voy a mostrar mejor. Y en la parte medial, el ligamento colateral tibial. Ligamento colateral tibial. Miren el ligamento colateral tibial, ¿no? Entonces, ligamento popliteo oblicuo en la parte posterior, ligamento colateral peroneo en la parte lateral, ligamento colateral tibial en la parte medial. No se olviden que toda esta articulación
tiene una cápsula bastante importante. No, la cápsula es muy importante. Y en la parte anterior tenemos el ligamento del cuádriceps crural, o más conocido como ligamento rotuliano. Ya miren ustedes, este ligamento es un ligamento que está formado por 4 músculos, por el cuádriceps crural. Ya lo vamos a ver, al cuádriceps crural. Los 4 músculos que forman el cuádriceps crural, es un músculo que está en la parte anterior del muslo, se unen en la parte inferior y van a formar este ligamento, ¿no? Que se llama el ligamento del cuádriceps. Pero como está, digamos, envolviendo, encimando a la rótula, ¿sí? Y se está insertando en la tuberosidad de la tibia, mejor se lo conoce como ligamento rotuliano. Incluso hay un reflejo que se llama el reflejo rotuliano debajo de la rótula, ¿no? Ahí están viendo ustedes el ligamento colateral peroneo en la parte lateral, el ligamento colateral peroneo, y en la parte medial están viendo el ligamento colateral tibial, ¿no? Tienen algunas extensiones estos ligamentos. Por ejemplo, en la parte anterior ustedes pueden ver una extensión del ligamento colateral peroneo que se llama el retináculo rotuliano, ¿sí? Que pertenece o que es una extensión, si quieren, del ligamento colateral peroneo, ¿sí? Se llama retináculo rotuliano. Va a reforzar este ligamento, ¿ya? En la parte lateral. Y miren ustedes en la parte medial, el retináculo rotuliano longitudinal medial, que pertenece o que es una extensión un poco del ligamento rotuliano, ¿sí? Miren ustedes, el ligamento rotuliano se extiende en la parte media a través de este retináculo rotuliano longitudinal medial. Como ustedes están viendo, ahí están viendo los músculos del cuádriceps. Este es el principal tendón que se llama el rotuliano, pero miren ustedes cómo tiene esta extensión, ¿no? Que se llama retináculo rotuliano longitudinal medial. En el otro lado también está el retináculo longitudinal lateral, que es una extensión tanto del cuádriceps como del ligamento colateral peroneo, ¿ya? Entonces hay 2 retináculos además, el retináculo rotuliano longitudinal lateral, el retináculo rotuliano longitudinal medial, ¿ya? Aquí están viendo el ligamento colateral tibial y aquí están viendo el ligamento colateral peroneo, ¿sí? Este es el ligamento rotuliano. Bueno, ahí están viendo, miren ustedes, ligamento colateral peroneo y aquí están viendo el ligamento colateral tibial, ¿ya? Les decía que entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia hay unos cartílagos interarticulares, que se llaman meniscos en el caso de la rodilla. Y ustedes ahí tienen el menisco lateral y el menisco medial. El menisco lateral y el menisco medial. ¿Ok? Les voy a mostrar un poco más abajo cómo son los meniscos. Pero además, en la rodilla tenemos los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior, que nace por delante de la cresta intercondilia, miren ustedes, y se va y se dirige en forma oblicua hacia la parte posterior. Se va a ir a insertar al cóndilo lateral
en la parte posterior. Ese es el ligamento cruzado anterior. Y en la parte posterior van a ver el ligamento cruzado posterior, que nace por detrás de la cresta intercondilia y también se dirige hacia adelante, hacia la parte del ligamento, del cóndilo medial del fémur. O sea, cruzan. Los ligamentos cruzados cruzan. De nuevo les voy a explicar. El ligamento cruzado anterior nace por delante de la cresta intercondilia, se dirige oblicuamente hacia la parte posterior, hacia atrás, ¿sí? Hacia la región del cóndilo lateral del fémur. ¿Ya? Se inserta en la parte posterior. Es oblicuo, es cruzado si quiero. Y el ligamento cruzado posterior nace por detrás de la cresta intercondilia. Se dirige oblicuamente hacia la parte anterior del cóndilo medial. Entonces, estos dos ligamentos son cruzados. Le dan la estabilidad a la rodilla. Si tú te rompes los ligamentos cruzados, tu rodilla se va a ir hacia un lado. Ustedes van a escuchar mucho a los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, los deportistas, con mucha frecuencia se lesionan los ligamentos cruzados. He visto a lo largo de los años que tengo de profesional que todos los deportistas que se han lesionado los ligamentos cruzados prácticamente han terminado su profesión de deportistas, de futbolistas sobre todo. Grandes futbolistas que hemos tenido en la historia del fútbol que se han lesionado los ligamentos cruzados y hasta ahí llegaron. Hasta ahí, eso fue todo. Tuvieron que colgar las chuteras, como decir. Los ligamentos cruzados son muy importantes, le dan la estabilidad a la rodilla. Si te rompes los ligamentos cruzados, tus rodillas se van a ir hacia afuera. Y también es muy frecuente la lesión de los meniscos. Ustedes van a escuchar también con mucha frecuencia que los deportistas se lesionan los meniscos. Es también frecuente la lesión de los meniscos, ¿ya? Menisco lateral, menisco medial. Bueno, entonces bien, aquí adelante tenemos el ligamento del cuádriceps, que como viene hacia la rótula, lo vamos a llamar ligamento rotuliano. Aquí tenemos el ligamento colateral tibial, ¿sí? El menisco medial por dentro. Aquí tenemos el ligamento colateral peroneo, el menisco colateral peroneo o lateral si quieren, ¿ya? Que se lo ve claramente. Miren ustedes cómo son los meniscos. Ahí están viendo los meniscos, ¿ya? Y ahí están viendo los ligamentos cruzados. Pero veamos primero los meniscos, ¿ya? Este es lateral, este es el menisco lateral o externo, y este es el menisco medial o interno, ¿ya? Antes había una mnemotecnia, ¿no? Miren, el menisco externo tiene la forma de una O, ¿ok? Y el menisco interno o medial tiene la forma de una C, EO y C. Como ustedes están viendo, este es el menisco externo o menisco lateral, que como ustedes están viendo tiene la forma de una O. Y este es el menisco interno o medial, que como ustedes están viendo tiene la forma de una C. Aquí están viendo el ligamento cruzado anterior que se inserta por delante de la cresta intercondilia. ¿Ya? Ligamento cruzado anterior, y ahí están viendo el cruzado posterior que se inserta por detrás de la cresta o eminencia intercondilia. ¿Ya? Estos meniscos, estos cartílagos, si quieren,
y, y estos ligamentos cruzados le dan una gran estabilidad a la articulación de la rodilla. Si un deportista lesiona meniscos, lesiona ligamentos cruzados, pues no va a poder, no va a poder hacer deporte. No va a poder hacer deporte. Es muy importante entonces que, miren, ahí tienen una ruptura del menisco, ¿sí? Esta es ruptura del menisco interno, ahí se ha roto, aquí hay otra ruptura, aquí hay otra ruptura, menisco mediano, ¿es cierto? O interno. Miren cómo se rompe. Claro, y eso duele. Duele y cuando estás corriendo o caminando, tu articulación se queda trancada. Es interesante, porque cuando los deportistas quieren correr y están corriendo o caminando, se les queda ahí y ya no pueden mover. Tienen que pasar un momento para volver a la normalidad. O sea, no podrían seguir jugando al fútbol. Tienen que hacerse operar. Por suerte ahora los ortopedistas se hace artroscopías y las cirugías de estas partes se han vuelto mucho más fáciles, digamos, ¿no? Eh, se introduce unas cánulas que tienen una pantalla, una cámara, y esa cámara va a filmar la parte interna. Esa cámara se la está viendo en una pantalla de televisión grande, y en la pantalla de televisión grande nosotros podemos ver el estado de los meniscos, de los ligamentos cruzados, en fin. Y los ortopedistas pueden repararlos a través de artroscopía. Es una cirugía muy moderna que está muy de moda además en los ortopedistas y que ellos utilizan para reparar estos ligamentos, ¿ok? Entonces así está conformada la articulación de la rodilla. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, una pregunta. ¿Y cuando la rodilla se llena de líquido, se refiere que está, no sé, por alguna lesión? O sea, ¿el Claro. líquido es el líquido sinovial? O sea, Sí, empieza a sí, acumularse sí, ahí un montón. sí, sí, es el líquido sinovial. Porque no te olvides que la articulación de la rodilla tiene una cápsula muy importante. Tiene una cápsula muy importante y por dentro de esa cápsula hay un líquido sinovial muy importante también, ¿no? Ustedes vean, hay unas pequeñas bolsas sinoviales que rodean la articulación. Es también muy frecuente a consecuencia de golpes, de traumatismos leves o moderados o fuertes, que se formen quistes sinoviales, ¿sí? Yo fui operado de un quiste sinovial de la rodilla cuando era joven porque era futbolista y me salió un quiste sinovial después de una lesión. Es importante la lesión. Y la otra cosa, es importante la artrosis de la rodilla. Ustedes van a ver en las personas mayores que una de las articulaciones que más sufre es la artrosis de la rodilla. ¿Por qué? Porque como ustedes se dan cuenta, la rodilla es una de las articulaciones que más empleamos para subir gradas, para bajar gradas, para caminar, para correr, etcétera, ¿no? Les cuento que en este viaje que me hicieron caminar demasiado. Los europeos tienen el hábito de caminar mucho, mucho, mucho. Subir gradas, bajar gradas, etcétera. Y noté cómo mis rodillas ya habían estado cansadas, ¿no? Empezaron a molestarme, a volver. La artrosis de la rodilla es muy, muy frecuente cuando ya somos mayores. Empieza a molestar, ¿no? ¿Por qué? Porque el cartílago se desgasta. El cartílago se desgasta rápidamente. Hace unos días, anteayer creo, vi un paciente de 80 años, anteayer, le hice sacar una radiografía, y luego una resonancia. No tiene cartílago, no tiene cartílago.
O sea, sus huesos están así rozando entre sí. Lo mandé donde el ortopedista para que le haga algún tratamiento, donde el reumatólogo, perdón, para que le haga algún tratamiento, ¿no? Porque sin cartílago, sus huesos, sin menisco, sus huesos están así rozando directamente para que le hagan algún tratamiento, ¿ya? Esa es la articulación de la rodilla. Y luego tenemos la articulación de la garganta del pie, ¿no? La articulación del tobillo, si ustedes quieren, que está formado por el peroné, la tibia, ahí ustedes tienen la peroné y la tibia, y también se llama tibio astragalina, por si acaso, ¿ok? Nosotros la conocemos como articulación de la garganta del pie, articulación del tobillo, etcétera, ¿no? Su verdadero nombre es tibio astragalino. Debería ser tibio peroné astragalina, ¿no? Porque también está incluido el peroné en esta articulación. Ahí están viendo el malleolo lateral, el malleolo medial, la cavidad que forma estos huesos y el astrágalo. Algo que no les estoy diciendo porque les voy a dar ese trabajo. Ustedes me tienen que decir el tipo de articulación que son todas estas articulaciones que estamos viendo, porque es pregunta de examen. No se olviden que en la materia tenemos dos traumatólogos que son jodidos. Uno es el doctor Raúl Pedraza y otro es el doctor Edgar Semperte. Y a los dos les encanta preguntar cosas de articulaciones y huesos. Entonces, en el parcial van a tener una variedad de preguntas de de estos dos colegas. Yo soy cirujano. No me gusta esta parte, pero bueno, hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, esta es la articulación tibio-peronea astragalina, ¿ya? Me tienen que decir qué tipo de articulación. Es una articulación muy importante. Es una articulación muy importante. Y algo que quiero que repasen, por favor. Miren ustedes este cuadro tan bonito que tienen en el Prometheus. Miren este cuadro tan bonito que tienen en el Prometheus. La articulación talocrural, es la articulación superior del tobillo, talocrural, ¿no? O tibia astragalina que les decía. La articulación subtalar, debajo del astrágalo, entre el astrágalo y el calcáneo, ¿ya? Subastragalina o subtalar, ¿ya? Es la articulación inferior. La articulación calcáneo-cuboidea. La articulación calcáneo-cuboidea es la que se produce entre el calcáneo y el cuboides. Esta es la articulación calcáneo-cuboidea, ¿ya? Luego tenemos la talonavicular, que es la articulación entre el astrágalo y el hueso navicular, ¿ok? La articulación transversa del tarso. La articulación transversa del tarso es llamada también la articulación de Chopard, ¿ya? Desde que tengo uso de razón hasta que estoy de 100 años, 99, todos los años han preguntado qué es la articulación de Chopard y qué es la articulación de Lisfranc. Así que, por favor, esa es pregunta de examen. Les encanta al doctor Pedraza, al doctor Sempete y al doctor Aguilar preguntar qué es Chopard y qué es Lisfranc. Así que repasen, por favor, esa articulación. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes tienen todas las articulaciones que van formando los diferentes huesos del pie. ¿Ok? Los diferentes huesos del pie. La articulación tarso-metatarsiana, por ejemplo. La articulación tarso-metatarsiana, es decir, entre el tarso y el metatarso. Esta articulación que ustedes están viendo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esta articulación es la tarso-metatarsiana, todo esto.
Todo es la articulación tarso-metatarsiana. Esa articulación se conoce como la articulación de Chopard, perdón, de Lisfranc, ¿sí? La articulación transversa del tarso. La articulación transversa del tarso es la articulación de Lisfranc, ¿sí? Esta articulación. Entonces, por favor, hay que repasar esto porque les van a preguntar. Ahí están viendo las articulaciones intermetatarsianas, metatarsofalángicas, interfalángicas proximales, etc. Y hay una aclaración, la articulación de Chopard, miren ustedes, está compuesta por la articulación calcáneo-cuboidea y talonavicular. Calcáneo-cuboidea y talonavicular. Y talonavicular. ¿Ok? Calcáneo-cuboidea y talonavicular. Es decir, se los voy a dibujar. Calcáneo-cuboidea, esa, y talonavicular. Esa es la articulación de Chopard. Que aquí ustedes pueden ver muy bien en este mapa conceptual. Les pido por favor que repasen este mapa conceptual y las aclaraciones que hace este pequeño cuadrito. ¿Ok? Este pequeño cuadrito. Ahora bien, en el pie tenemos también, pues, diferentes ligamentos. Diferentes ligamentos y muy importantes también, que vamos a ir viéndolos con calma el día de mañana, porque por lo menos necesito una media hora para explicarles todos estos ligamentos que tenemos en el pie. Con la condición que ustedes hagan un pequeño esquema, de las articulaciones del pie en su conjunto, ¿ok? Y sus aclaraciones más. Cuando ustedes sepan bien todas las articulaciones, perdón, cuando ustedes sepan bien todas estas articulaciones en su conjunto y sus aclaraciones, pues vamos a poder entender de mejor manera todos los ligamentos que hay en esta región. Pero eso lo vamos a dejar para mañana, porque lo que necesito es que ustedes le echen una pequeña repasadita hoy día. La otra cosa que les quiero decir, no se olviden decirme qué tipo de articulaciones son todas las articulaciones que hemos visto hasta acá. ¿Ok? ¿Está claro? He mandado un mensaje a los auxiliares de anatomía indicándoles que me informen qué ha pasado con el dinero del cadáver. Estoy esperando que me contesten. En cuanto me contesten, yo voy a aclararles qué es lo que ha pasado, ¿ok? Oye, qué pena que solamente 6 personas me muestren sus caras. El resto entra en la clandestinidad. No sé si están durmiendo, bailando, farreando, no sé qué están haciendo. No sé si me están atendiendo o están cocinando o están tomando, no sé. ¿Por qué no me muestran sus caras? ¿Qué les pasa? Chuzos. Bueno, he pedido que mejoren. Recording He stopped. pedido que mejoren la cantidad o digo, las aulas que me van a dar. He hecho una revolución, ¿no? Porque resulta que ahora me contestan que sí, que han hecho las solicitudes, que no les están atendiendo, que hay que tener paciencia, que hay que esperar, que por favor, que tenemos que seguir caminando, que en el camino vamos a ir recogiendo las piedras que se presenten en el camino, en fin, ¿no? O sea, se enojaron conmigo por lo que reclamé. Tuvieron más de un año para comprar las cosas, para mejorar, para hacer reparar los proyectores, los aires, los ventiladores, en fin. Y no me digan que la facultad no tiene plata, tiene mucha plata.
Ustedes saben cuánto se recauda con lo que ustedes, con lo que pagan todos los chicos que entran al propedéutico. ¿Cuánto pagan para dar el propedéutico? 700 bolivianos. Ah, pucha, mira. ¿Y cuántos son en salud? ¿Cuántos son? No sé cuántos son. Deben ser más de 1000, ¿no es cierto? Y de esos 1000 creo que entran 500. No lo sé. Entonces, que no me digan que no tienen plata, pero bueno, se han enojado conmigo. Así que ahora les voy a decir que me den aulas mejores y que tengan buenas condiciones. Pero esta semana vamos a seguir pasando por la vía virtual. Ya les diré qué hacemos la siguiente semana. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, una preguntita. El ligamento cruzado, ¿dónde se insertaba en la parte posterior? ¿Cuál ligamento? Porque tenemos dos ligamentos. Un ligamento, Ah, un el ligamento, ligamento un cruzado ligamento, posterior. un ligamento cruzado posterior, un ligamento cruzado anterior. Los dos nacen bueno, el ligamento cruzado anterior nace por delante de la cresta intercondyle. Y el ligamento cruzado posterior nace por detrás de la cresta intercondyle. ¿Ok? Mm, A ver, espera un caso. Imagínate que esta es la... Ya. Imagínate que esta es la cresta intercondyle, ¿no? Imagínate. Aquí delante de la cresta viene el ligamento cruzado anterior y se dirige así, cruza y se va a la parte posterior del cóndilo lateral, ¿Ya? Esto es por delante, por delante de la cresta intercondylia, cruza y se va hacia atrás, hacia la parte posterior del cóndilo lateral. En cambio, el ligamento cruzado posterior, pero ahora vemos por detrás. Esta es la cresta, ¿ok? Por detrás, el ligamento cruzado posterior se inserta por detrás de la cresta intercondylia, estamos viendo en la parte posterior, y viene a insertarse hacia adelante en el cóndilo lateral, pero cruza y se va hacia adelante. Cruzan así, ¿ok? Vienen desde la parte anterior hacia la parte posterior, el cruzado anterior. Y el cruzado posterior viene desde la parte posterior hacia adelante. Cruzan los dos la articulación. El cruzado anterior nace por delante de la cresta intercondylia y cruza hacia atrás y en la parte posterior se inserta en el cóndilo lateral, Ese es el cruzado anterior. Y el cruzado posterior, esta es una vista posterior, por detrás de la cresta, cruza hacia adelante y se viene a insertar delante en el cóndilo lateral. ¿Ok? Cóndilo lateral, el anterior viene al cóndilo lateral, el posterior al cóndilo medial, perdón, al cóndilo medial. ¿Ok? Cruzan. Este es cóndilo lateral, este es cóndilo medial. Entonces cruzan así los ligamentos. Se rompen estos ligamentos, se desestabiliza completamente la rodilla. gracias, Bueno, doctor. nos vemos mañana. Chao, chicos.